Carlito Viera, buenas tardes, gracias por estar ahí. Buenas tardes, ¿cómo estamos por hoy? Con expectativas de un final de año con más alegría, A ver si porque, puedes bueno, bajar la cámara un poquitito que tenés un montón de vuelo. por Ah, muy, ahí, muy bien, espectacular. bueno, eh, eh, tenemos alguna dificultad tecnológica hoy, así que estamos prescindiendo de la compu Ah, pero está muy y bien, ¿eh? Se operando ve, se ve muy bien y está muy bien el con audio el también. aparatito pequeño. Con el aparatito pequeño. Bueno, pero somos celulares dependientes cada vez más. Te vi en una foto ayer, te vi en una foto cerrando una mesa al frente, ¿puede ser? En la floresta esa, Puede ser, creo. estuve allí y como habíamos dicho, el pueblo uruguayo el pueblo uruguayo ha forjado una herramienta fenomenal. Muy pocos países cuentan con una fuerza de izquierda potente y organizada como es el Frente Amplio en Uruguay. Eso se vio claro que hay una base social muy amplia y siempre dispuesta a recuperar posiciones que nunca debimos haber perdido. Eh, Creo que por allí vamos y a mí me parece que la perspectiva es de que el Frente pueda recuperar el gobierno en el 2024, eh, que la necesaria autocrítica se va a ir haciendo y decantando. La pandemia generó dificultades para poder entablar un diálogo fecundo a la interna. Hay cuestiones que no se saldaron porque además se requeriría un esfuerzo muy grande para que al saldarlas no se resquebrajara la unidad del Frente Amplio. Entonces no es cuestión de esconder abajo de la mesa algunas cosas, abajo de la alfombra, como se dice normalmente, muchas discrepancias que son necesarias saldar en una buena para poder de aquí en adelante decir que vamos a volver, pero ¿para qué vamos a volver? Entonces creo que lo que se llama la praxis, la práctica cotidiana, en ella vamos a aprender, en ella vamos a consolidarnos. Por eso quiero traer hoy eh, un planteo que hace a que lo que pasa en el exterior tiene influencia en nuestro país y lo que pasa en nuestro país tiene influencia en el exterior, como la interacción es muy grande, es mucho más grande que siempre. Eh, entonces quiero traer hoy las propuestas que la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, ha planteado a la población a viva voz, no entre telones, sino en un comunicado enfrentando, dando la cara a la población, con valentía, pero con decisión. No es fácil Honduras, viene de un golpe de Estado sangriento, viene de una elección fraudulenta, viene de años y años de socavar las bases democráticas, por lo menos 10 años en que se socavaron las bases democráticas de Honduras, sin lo cual nadie, a pesar de lo cual quiero decir, nadie había nunca objetado que Honduras votase en la OEA contra determinados gobiernos porque sin autoridad moral ninguna, desde la dictadura se condenaban otras prácticas consideradas no democráticas, pero no tenían ni la menor autoridad moral. Entonces en Honduras no voy a replicar
lo que pasa en otro país, Uruguay. Sabemos que las realidades son bien distintas, no, no obstante, las similitudes también existen. En América Latina estamos bregando desde hace más de 300 años por una independencia real. En América Latina estamos bregando por una sociedad más justa, y es el continente más desigual. En América Latina estamos bregando por una patria grande, porque la política de desunir para reinar, propia de los imperios, fue muy aplicada en América Latina. Por lo tanto, yo voy a traerlo de Honduras y voy a plantear, porque importa ver qué vamos a hacer en Uruguay cuando ganemos otra vez como fuerza de izquierda. Me gustaría plantearlo desde ya. Me gustaría plantearlo desde ya y traer las experiencias que están dándose en otros países. 30 puntos que plantea Xiomara Castro para gobernar Honduras de acá en adelante. Primero, derogación de las leyes de la dictadura. Dice que hubo una hemorragia legislativa, especialmente en el año 2013, que requerirá ser analizada y derogado todo lo que se considere impropio. Eso de hemorragia legislativa me hace acordar a la ley de urgente consideración, es decir, una cantidad enorme de leyes, todas con contenido antipopular, que se plantean de una sola vez. Por eso es ese término, para poder de esa manera sentar las bases para un dominio sobre cualquier tipo de oposición. Entonces, cualquier similitud con nuestra realidad es mera coincidencia. Acá hay una LUC que queremos derogar, allá se está planteando que hubo una hemorragia legislativa en el 2013 que quieren derogar. Segundo que se plantea es convocar a una asamblea popular para que el pueblo elija una asamblea nacional constituyente, convocar una consulta popular para que el pueblo elija una asamblea Carlos, nacional constituyente. ¿Sí? cuando el que era esposo era el presidente de la República, planteó ese punto, que era una consulta, le dieron el golpe de Estado. No era A lo que estaba, Celaya. le dieron un golpe de Estado a Celaya. Bueno, entonces ahí es donde es un punto que yo traigo esto, porque a mí me parece que una posición que pueda existir, muy válida dentro de la izquierda y muy bueno que tengamos cosas que nos unan, pero existen algunas que nos desunen y que hay que saldarlas. Una es, entonces, no planteemos tales y cuales cosas porque eso asusan al poder de turno, y de repente si las planteamos el poder se enoja y nos desplaza, nos quita, nos da un golpe. Ese planteo yo me parece que no puede aceptarse, que si estamos para cambiar las cosas, no vamos a dejar de plantear nuestros postulados en virtud de que pueden generar una reacción negativa de parte de los que quieren defender intereses que nosotros entendemos no son populares. Entonces, por más que sabemos de que hay que saber cómo enfrentar al poder, ese es otro tema, por más que sabemos eso, nunca vamos a dejar de plantear las cosas que tenemos que plantearlas. Y si lo que hay que plantear en Honduras es similar a lo que hubo que plantear en Chile, la constitución dejada por Pinochet, y bueno, hay que hacerlo y no tener temor
a que si lo planteamos nos desestabilizan. Entonces, sostener los planteos es otra cosa. Hay que sostenerlos con organización popular. Es la única forma de hacerlo. Pero llegar al poder y estar en el poder y rebajar los planteos en función de que pueden ser contrarios a los intereses del poder, no existe. No, para mí no sirve. Para hacer eso yo no hago política. Luego, un tercer punto. Recuperación de empresas estatales privatizadas. Aeropuertos, puertos, etcétera. ¿Qué misma ¿Qué similitud? ¿Qué figura, similitud? qué similitud, qué misma figura tiene el neoliberalismo en todos lados? Es decir, allí donde hay dictadura, para oponerse a los intereses populares, para dejar de lado de la democracia en función de sus altos objetivos de los sectores de poder, bueno, allí privatizan las empresas estatales, allí hacen repliegue del Estado. Bueno, acá se plantea volver a recuperar las empresas estatales privatizadas, aeropuertos y puertos. Aquí, si algo resuena en cuanto a puerto, no es mera coincidencia. Rebaja, punto 4, rebaja de altos sueldos de funcionarios y gastos de lujo. Estamos bien con eso. Eso quizás aquí en este país no existen altísimos sueldos, pero en países como México, en Centroamérica es tremendo. La gran diferencia entre el sueldo del funcionario público que ocupa cargos de altos puestos y lo que gana la gente. Así que eso sí puede no tener tanta aplicación en Uruguay, pero es muy bueno que se plantee por alguien que se pone del lado del pueblo en un lugar como Honduras. Quinto punto, crear la Secretaría de Planificación Económica y Desarrollo Social, abandonado, desarrollo social y económico, abandonado por la aplicación del modelo neoliberal. Pero este tipo de afirmación está prohibido en estos términos realizarlo en la cultura neoliberal impuesta a nuestros pueblos últimamente. ¿Cómo que hablar de planificación económica? ¿Qué es eso? Como que puede sonar totalitario. ¿Cómo se va a planificar la economía si el dios mercado es el que manda y cuanto se haga en contra del mercado, peor para la gente, según la teoría neoliberal? Ahora parece que, y yo creo que pandemia mediante, hemos reivindicado el Estado y creo que las fuerzas del mercado por sí solas sabemos que conducen a una tremenda desigualdad. Tiene que haber un desarrollo y tiene que haber una democracia en la cual todos podamos pensar el desarrollo del país y no dejarlo librado a las fuerzas del mercado, en donde las relaciones de poder sabemos que existen y son enormes y no van a desarrollar por sí mismo el país, sino que van a desarrollar en todo caso la rentabilidad del capital. Punto 6. Abrir relaciones diplomáticas y comerciales con China continental, porque es tan cruda y tan atenuante, sin atenuante la dictadura que existía en Honduras, que tenían el buen mando de no tener relaciones diplomáticas con China, sino con Taiwán. Quiere decir que este nuevo gobierno lo primero que hace es decir, no vamos allá a seguir siendo son pocos países del mundo que por quedar bien con Estados Unidos estamos rompiendo con la China y no reconociendo a la China y sí reconociendo a Taiwán. Séptimo punto, reducir el costo de la energía eléctrica para favorecer la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa
y exonerar a los más pobres. Bueno, el tema de las tarifas, cómo está planteado y qué diferencia, ¿verdad? Cualquier similitud con nuestro país es mera coincidencia. Aquí se plantea, lo que se plantea es desmantelar ANCAP, diciendo que con eso van a reducir el costo, y está comprobado que eso lo único que pretende es justamente desconectarse de la empresa pública, que da empleo, que da, vamos a ver una cosa después que viene aquí también, da independencia económica al país, y en cambio no es cierto que en nuestro país el costo alto de los combustibles sea resultancia de la mala gestión de ANCAP, todo lo contrario. Punto 8. Revisar los contratos de generación de energía eléctrica a precios sobrevalorados. Bueno, es una realidad del país. Bien interesante este tipo de cosas. Punto 9. Reducir los impuestos a los combustibles. Ah, casi. Por ahí tenemos un tema. Yo creo que los combustibles justamente no deberían de tener impuestos altos, en todo caso los mínimos, y eso hace a la competitividad del país. Quiere decir que acá estamos teniendo el mercado, el mercado debería poner impuestos a los combustibles como poner impuestos a cualquier otro producto. Nosotros creo que debemos de establecer en las medidas de política que el impuesto a los combustibles debieron haber sido menores de los que ya eran, incluso durante el gobierno del Frente. Punto 10, ordenar la reapertura del Banco del Estado, Panadesa, se llama el banco de ellos, como si fuera nuestro Banco República, que lo hubiesen suprimido, para apoyar al sector agrícola y mejorar la situación de los sectores que parecen de informalidad. Qué importante, recomponer el Banco del Estado. 11. Auditoría internacional para las deudas interna y externa contraídas por el gobierno de facto y refinanciación de las mismas, y auditar los fondos de seguridad social. ¿Ese es el punto 11? Ese es el punto 11. Auditoría. Cualquier similitud con Argentina es mera coincidencia de la deuda enorme contraída por el señor Macri, que debiera de ser auditada. Es así, ese sí que es un delito, ese sí es un tema para auditar y no las tonterías que han traído acá. Pero haber tenido ese desatino de contratar un préstamo internacional de 40.000 millones de dólares, que el fondo lo concedió, también es culpa del que lo concede, el Fondo Monetario Internacional. Después, ¿quién lo paga y cómo se paga? ¿En plazos? Cuando concede un banco una deuda de esta naturaleza, concede un crédito de esta naturaleza, tiene que saber y tiene que estudiar y tiene que estar, digamos, técnicamente avalado una forma de pago, y no lo que se hizo en Argentina. Bueno, aquí también se está planteando el mismo tipo de problema. De Uruguay, cuando nosotros asumimos el gobierno, teníamos una deuda externa enorme, y uno de los puntos fue justamente qué hacer, refinanciarla o no reconocerla por ser una deuda contraída en buena parte por el gobierno de facto. Nosotros decidimos refinanciar y pagarla con crecimiento, y bastante que se avanzó en ese terreno, pero me parece muy válida el planteo de que si hay una deuda y está generada por maniobras fraudulentas, esa deuda debiera de ser examinada para ver qué se hace con ella, porque también hay culpa del acreedor cuando se otorga un crédito mal habido, mal concedido. 12.
derogar fideicomiso del Estado con el sistema bancario, que se considere que fueran lesivos para la economía nacional. Si acá se pudiese también hacer ese tipo de fideicomisos, y se pueden contratar fideicomisos con criterio, pero no fideicomisos en sustitución de gravar de impuestos a los que más tienen para hacer el gasto que se requiere, infraestructura, por ejemplo. Si se hacen fideicomisos con maniobras, se están comprometiendo los ingresos futuros que se tienen, porque se están de alguna manera empeñando los derechos, los ingresos futuros por impuestos para poder contratar y hacer ese gasto. Que sí que se supone que estamos hablando de una realidad fideicomisaria de Honduras, que por suerte en Uruguay no se tiene. Cumplir con el mandato constitucional, 13º punto. Cumplir con el mandato constitucional cancelando todos los monopolios privados. Qué interesante que alguien lo plantee en estos términos. Si tienen en la Constitución que no se consideren, no deben existir monopolios privados, y esos están siendo tolerados por los gobiernos anteriores, pues bien hace el nuevo gobierno, y cómo se va a enfrentar al poder monopólico, en plantearlo para sustituirlos. 14. No agregar nuevos impuestos y revisar a la baja aquellos que han afectado gravosamente al consumidor final o a la competitividad del sector empresarial. Este tipo de planteo me parece que de una manera se ha efectuado acá durante los gobiernos del Frente Amplio. Se han revisado, se ha hecho una reforma impositiva y se revisó los impuestos y se bajó el IVA. Se bajó el IVA fundamentalmente, que es el impuesto que más afecta al consumidor final. 15. Compromisos de aportación a los grandes capitales financieros, financiando así programas de becas y empleo juvenil. Quiere decir que no estamos hablando del Maya Oro, allá van a tocar al gran capital financiero y allá van a financiar programas que favorecen al empleo juvenil y a las becas estudiantiles. Punto 16. Aprobar un ingreso universal a las familias pobres. Se financiará con el combate a la evasión, con el crecimiento económico y con rever las exoneraciones fiscales al gran capital. Bueno, creo que está claramente expresado. Punto 17. Acá no es económico, es amnistía para los presos políticos y aquellos condenados indebidamente por protestas en defensa de los derechos humanos y en defensa de los recursos naturales. Justicia a los autores intelectuales y materiales de asesinatos políticos, especialmente el de Berta Cáceres y Margarita Murillo, que son dos grandes luchadoras sociales que fueron brutalmente asesinadas en Honduras. Reparación a las víctimas de la violencia política asesinados durante el fraude electoral del 2017. Bueno, así que la verdad y justicia están también presentes y qué similitudes encontramos. Apoyo a las familias de migrantes y emigrantes. El problema de la migración y la migración es un problema grave en Honduras, igual que en muchos países de Centroamérica. Eso quizás no es tan atinente a nuestro Uruguay, pero entendemos de que acá hay algo que está muy inmerso en lo que es la realidad del pueblo hondureño y eso nos complace. 20.20. Reorganización del estatuto del docente con participación del magisterio
reapertura de escuelas normales en jornadas diurna y nocturna. Otra vez reorganización del estatuto del docente. Parece que aquí lo hacemos, pero estamos hablando en sentido contrario. Menor participación y rever programas, rever estatuto del docente. Estamos atacando a los docentes como si fueran malas personas. Allá se está reivindicando el estatuto del docente para los derechos y la participación docente para una mejor educación. Punto 21, aumento del salario mínimo para cubrir el costo de vida de la canasta básica. No tiene más explicaciones que esa, y creo que por acá es un punto perfectamente aplicable a Uruguay. 22, becas para estudio a nivel de jóvenes y de bajos recursos, para primaria, secundaria y universidad, matrícula gratis y universal para la escuela pública y merienda escolar. Señores, en estos países no hay gratuidad de la enseñanza. Lo que se está planteando por parte del nuevo gobierno es incorporar un aspecto y enseñanza gratis, matrícula gratis para la escuela pública y becas para los jóvenes de bajos recursos para las otras áreas de la enseñanza. Artículo 23, derogar ley fundamental de educación. Aquí supimos también cambiar la ley de educación que había. Ley de precarización laboral, o sea que ya tienen una ley de empleo precario, y ley de seguridad social. Cualquier parecido con nuestra problemática también es mera coincidencia. Punto 24. Programa para llegar al 100% de la vacunación en el primer año de gobierno. Punto 25. Defensa estricta de los derechos de la mujer. Trabajar desde el gobierno para erradicar el patriarcado y los feminicidios. Punto 26. Crear programa de seguridad alimentaria en apoyo a las familias de campesinos, apoyo crediticio y tecnológico a los pequeños y medianos productores, especialmente de alimentos. Punto 27. No otorgar nuevos permisos para explotaciones en cuencas de ríos y minas a cielo abierto. Este punto 27 tiene que ver con defensa del medio ambiente. Revisar los ya concedidos y cancelar aquellos que hubieran sido otorgados ilegalmente. Otro punto es vedas forestales donde amerite y promoción de áreas protegidas. Punto, es decir, debe faltar, no puede estar ausente el tema del medio ambiente, no puede estar ausente el tema de derechos de la mujer en todo el programa que se jacte de ser de izquierda. 28. Crear comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, con apoyo de la ONU. 29. Crear policía comunitaria. 30. Gobierno digital, abierto, transparente, trámites por internet, acceso rápido y sobre todo acceso a internet a jóvenes, colegios y universidades. Puede ser una temática que suene muy distante, no, es algo que algunas cosas son de las particularidades de otro país, pero yo lo traigo porque creo justamente con lo que empecé, que lo que se tiene que plantear es lo que se piensa, decir lo que se piensa. Si somos izquierda tenemos que pensar en ese sentido. Yo dediqué mucho de mis tiempos de militancia para que estemos planteando cosas contradictorias o cosas que seguramente fueran digamos de difícil aplicación y que resultasen contraproducentes.
Yo creo que cuando uno plantea determinado impuesto es porque considera que tiene posibilidades de aplicarlo. No me digan entonces que no lo planteé por el temor al poder. En eso no se acepta. Sí, yo acepto, sí, que no se planteen cosas que tengan demasiado vuelo. Un aumento de salario mínimo es algo viable y posible y habría que ver el nivel y habría que ver las circunstancias, pero si me dijeran un aumento generalizado del 50% en los salarios, por decreto no se consigue, no se puede hacer. Entonces, Carlito, lo que están planteando, ya sí, tenemos pronto en la gatera para entrar al senador Carlos Maía. bueno, entonces yo termino con esto diciendo, señores, la izquierda vamos a volver, la izquierda no nos quedemos con el lenguaje restringido, la izquierda debe saber cómo afrontar el poder y no allanarse o amilanarse frente al poder, y la izquierda tiene que saber cómo hacer los dos cambios que vamos a tener que realizar, pero sin tratar de rebajar el programa de ninguna manera, y la unidad debemos construirla en la lucha, en la praxis, con todos los elementos que tengamos que poner sobre la mesa, pero lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Carlito, nos encontramos el lunes que viene, pero antes, una cortita. De los 30 puntos esos de Honduras, ¿dónde los sacaste que lo podamos obtener nosotros? Sí, bueno, amigos que están vinculados a la problemática internacional, que me los Bien, si nos podés envían, arrimar después, sería puedo ideal. arrimar, los puedo arrimar. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Carlito. Nos Hasta reencontramos el lunes que pronto. viene. Chau.